pero había un riesgo, etcétera, de cierre de la AFP. Y ahí viene el segundo tema de valorización. Era una empresa que tenía un descuento importante, que había una ganancia del 50% del capital. Los mejores jugadores se hacen no por lo que están haciendo en la cancha, sino que lo que hacen afuera. En el día de hoy tenemos el privilegio de recibir a Álvaro López, quien es un ingeniero agrónomo, pero actualmente se dedica a las inversiones y lo más interesante es que enseña y vive de sus inversiones. Álvaro, bienvenido, espero te sientas como en casa, es un honor que estés acá para que compartas tus conocimientos y experiencias con nosotros. Feliz de poder aquí compartir eh, en este tipo de instancias, de una misión personal, de poder aportar lo que yo he aprendido como en mi vida de inversionista y este tipo de cosas, eh, para en el fondo aportar al camino financiero de todas las personas. Y al final yo personalmente pienso, quizá es un error, no tengo idea, pero finalmente pienso que si tenemos como sociedad mayores niveles de educación financiera, vamos a ser una mejor sociedad. Entonces, esa es como la cruzada personal que tengo en ese sentido y ojalá poder contribuir en eso. Álvaro, para aquellos que aún no te conocen, ¿podrías contarnos un poco sobre ti, cómo comenzaste en las inversiones y de tu experiencia en esto? Mira, básicamente, a ver, yo estudié agronomía, tengo 38 años actualmente, pero desde muy chiquitito, incluso antes de entrar a la universidad, yo tenía muy claro el tema del ahorro, ¿ya? Por formación familiar. O sea, yo no tengo una historia de estuve muy endeudado, vi de un momento o algo pasó en mi vida que vi la luz y salí. No, 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 no. Desde muy chico, siempre muy ordenado por enseñanza familiar. Entonces yo empecé a invertir muy chico, estando en la universidad, estando estudiando. Trabajaba, entendía la importancia que tenía algo que se conoce como el interés compuesto, que no es más que el efecto que se obtiene en la medida en que vamos haciendo reinversiones de nuestra ganancia en el fondo. Y eso, como lo entendí muy chiquitito, dije, si empiezo joven, hay un efecto multiplicador más grande que si empiezo más tarde. Entonces, a los 20 años empecé a invertir en cosas que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Sabía que tenía que invertir, pero no sabía particularmente o no tenía una estrategia definida. Empezaba a comprar de todo un poco. Fondos mutuos, depósito a plazo. En ese momento no era tan fácil comprar acciones de empresa. Era más caro porque las comisiones eran más caras. No existía en Chile, por lo menos de manera masiva, lo que era la inversión indexada. Entonces comprábamos fondos mutuos de comisiones 4 o 5% al año que se comían toda tu ganancia o gran parte de tu ganancia, pero bueno, era lo que había en ese momento, por decirlo de alguna manera, pero tenía súper claro el efecto del interés compuesto. O sea, si invertía joven, invertir a los 20 años era distinto que empezar a invertir a los 30 o que invertir a los 40, porque hay un efecto a lo largo del tiempo de acumulación de capital que mientras más tiempo estemos invirtiendo, mejor. Y eso lo de ti, como te decía, muy joven. Estudié una carrera que no necesariamente me gustaba mucho, pero es bien ridículo la razón por la cual estudié agronomía, pero era porque no usaban corbata los agrónomos y trabajaban en el campo. Entonces yo no me imaginaba con una corbata. Claro. Qué cosa tengo que estudiar que sea una ingeniería, que tenga matemática y que no usemos corbata? Ese fue el razonamiento. Y ahí estudié agronomía, pero me gusta mucho el campo, ahora vivo en el campo, de hecho. Y siempre invirtiendo en ese sentido. Invirtiendo, trabajando harto, ahorrando harto, teniendo más de un trabajo en algunos momentos para incrementar las tasas de ahorro y todo esa ganancia extra que iba teniendo la iba invirtiendo. Y con el tiempo fui llegando a inversión en dividendos, porque uno parte muchas veces sin tener una estrategia clara. Ya creo que la forma de ir invirtiendo es ir probando distintos activos, distintas cosas, y la que te vaya haciendo sentido es donde va desembocando al final del día. Que en mi caso es inversión en acciones que repartan que tengan buenos retornos en dividendos. Que mis elecciones de vida fueron decantando a que ese tipo de estrategia es la estrategia que a mí más me acomoda como forma de inversión, que no necesariamente es la mejor, pero para mí es la mejor para mi diseño de vida, que me permite ahora estar en el campo, en el sur de Chile, frente a un lago en este momento, eh, pudiendo disfrutar de eso. Y en tus primeros días, ¿cuáles fueron los errores más comunes que cometiste y qué aprendiste de ellos? Bueno, comprar lo que me recomendaban los corredores del banco. Ese fue Mm. error grande. A ver, pongo dos ejemplos puntuales. Acciones de LAN previo a la fusión LAN con TAM. TAM era una aerolínea brasilera y LAN era la chilena, se iban a fusionar y los flujos de caja futuros, que eran absolutamente especulativos,
establecían que el valor de la acción iba a ser 18.000 pesos. La acción cotizaba a 12.000, 13.000 pesos. Y todos decían, no, que esta acción en el futuro debería costar 18.000, 19.000 pesos. Entonces, naturalmente, cuando no se tienen criterios de valorización, decía, oye, esto hay que comprarlo. Ojalá vender toda la inversión y comprar todo en LAN. ¿Por qué? Porque era una empresa que tenía un descuento importante, que era una ganancia del 50% del capital. Claro. Bueno, no vendí todo, pero sí invertí una parte importante. Y esa inversión prácticamente se perdió. Después la terminé vendiendo en 9.000, perdí ahí una parte importante, un 30%. Pues la acción, fíjate que se fusionaron y estaba en 12.000 y bajó en muy poco tiempo a 3.500 pesos la acción. Bueno, ¿qué era lo que había pasado? A 12.000 pesos la acción era exageradamente cara en base a múltiplos. Ya, cuando uno conoce ciertos múltiplos de valorización, dice, pero ¿cómo diablo estoy comprando algo que esté transando a PER 50? A un múltiplo muy alto. Hoy día, bajo ningún punto de vista, compraría algo que trance a un múltiplo muy caro. Porque eso, lo que se está haciendo es comprar una promesa futura, una promesa de flujo caja, que si no se materializa, eso va a caer mucho, va a caer muy fuertemente. Entonces, hay más riesgo bajista que riesgo alcista. Y ese fue un error importante. Otro error importante fue con acciones de la Polar. ¿Ya? Una empresa de retail que cuando uno mira estados financieros puede detectar si el negocio está creciendo, porque lo que pasaba en la Polar, que era un aspecto contable básicamente, era que las utilidades del negocio iban creciendo y los precios de las acciones son un múltiplo de la utilidad. Ahora, ¿dónde estaba el problema? Que las utilidades iban creciendo porque la empresa iba aumentando sus cuentas por cobrar, no porque iba aumentando su caja. Y uno esto lo puede graficar. Y es muy sencillo. O sea, cuando vemos que un negocio va teniendo utilidades crecientes, lo que deberíamos ver, acompañando esa utilidad creciente, es una generación de caja creciente. En la Polar pasaba un fenómeno bien particular. Las utilidades iban creciendo, pero la generación de caja iba decreciendo. Eso significaba que las utilidades del negocio estaban siendo porque la empresa estaba vendiéndole a clientes que no le estaban pagando. Estaba aumentando las cuentas por cobrar. Y eso, claro, después se tapó el escándalo de que esas cuentas estaban repactadas unilateralmente, pero no es un buen indicador de largo plazo cuando una empresa aumenta utilidades sin aumentar caja. Claro. Eso es un mal indicador de largo plazo. Puede ser una técnica contable que estén usando, puede haber algo raro ahí. Y esas cosas se aprenden con el tiempo cuando empezamos a ver estados financieros. En ese momento yo no sabía interpretar bien los estados financieros o los interpretaba parcialmente. Decía, utilidades crecientes, esto es bueno. Y no era así, ¿ya? Porque teníamos que ver la generación de caja que acompañase esa utilidad creciente. Eso te diría que fueron los dos grandes errores, eh, así como memorables, porque fueron pérdidas importantes. En el caso de LAN no perdí todo, pero en la Polar sí. No, 99.9% de la inversión, prácticamente Claro. perder todo. En LAN no, y el aprendizaje fue, uno, esto hay que estudiarlo de manera individual, no hay que hacerle tanto caso a los corredores, si bien es importante tomar como insumo la información que te generan los analistas, es un insumo más, no tiene que ser el 100% de la decisión que voy a tomar, porque al final del día mi plata no es la plata del analista. Entonces Claro. yo tengo que saber dónde estoy invirtiendo. Si bien fueron pérdidas importantes de plata, yo sí agradezco el que me haya pasado eso, porque me impulsó a estudiar. Si no hubiese pasado eso, capaz que nunca hubiese estudiado este tema. Quizás seguiría haciendo, y ya con un capital más grande, porque como te decía, ahorrando siempre, quizás hubiese cometido el error con más plata después. Claro. Entonces, si bien fue una pérdida importante en términos porcentuales y montos no menores de plata también, en el caso de la Polar perdí 5 millones de pesos, eh, y entiendo que para mucha gente sea mucho dinero, afortunadamente he ido ahorrando más de eso. Entonces, claro, si hoy día cometiese el error, ese error me podría costar, voy a inventar, 15, 20, 30 millones. Entonces, afortunadamente no pasa ahora. Y hoy día seguramente estoy cometiendo errores que no soy consciente, pero si tú fuese consciente, obviamente no lo estaría haciendo. Hoy día Claro. seguramente estoy haciendo cosas que me voy a dar cuenta en 5 años más, 10 años más. Si al final el camino del inversionista es un camino de aprendizaje constante, es un lindo camino y es muy mental. Muchas veces las personas, y ahí me preguntan mucho, oye, ¿cuál es la acción? ¿Cuál es o cuál es el indicador clave? Y yo creo que no hay ni truco ni secreto en esto, sino que es mucho, o es mucho más relevante, mejor dicho, cómo nosotros vamos afrontando el proceso psicológico de ir invirtiendo. El estar invirtiendo de manera permanente,
disfrutar esto, yo establecía ciertos criterios de compra, o me hacía ciertas trampas mentales que me mantuviesen motivado. Esa es otra razón por la cual me gustan los dividendos. Ahí me llega un dividendo y es dopamina. O sea, me llega un dividendo y feliz, po. Entonces me Claro. gusta mucho esa inversión, esa forma de invertir, porque me mantiene psicológicamente muy motivado. ¿Cómo llegaste a esto de estudiar las acciones como tal? ¿Qué te motivó a estudiarlas y a ya Perder. conocer cómo, aparte de perder, qué fue cómo llegaste a, por ejemplo, qué curso o cómo llegaste a eso? No, mira, a ver, en temas de estudio, yo creo que estudiando y leyendo muchos libros ya tienes una base lo suficientemente sólida. Mm, No es necesario hacer un curso. Eh, por lo menos cuando yo estaba aprendiendo, no existían cursos más masivos como pueden existir hoy día. Mucha lectura. O sea, creo que en los libros hay mucho aprendizaje y es una forma relativamente barata. O sea, invirtiendo 200.000, 300.000 pesos en libros, podemos tener una base súper fuerte. Obviamente hay cursos que, incluso yo mismo tengo un curso, pero esos cursos, la forma o la gracia que tienen, yo vengo del mundo universitario, trabajé 10 años en una universidad, yo creo que los cursos, la gracia que tienen es que te pueden entregar resúmenes de muchas cosas de manera ordenada y fácil de digerir, por lo menos en la edición que tengo, y eso eran los programas que hacíamos en la universidad. Pero creo que con la lectura se puede tener una muy buena base. Esto yo pienso que para una persona que esté partiendo no es tan ideal tomar un curso, sino que puede leer 10 libros y, todo, y tiene un conocimiento mayor que el que hizo el curso. Ahora, leer va a ser difícil para muchas personas, no les gusta leer, etcétera. Entonces, ahí viene esa segunda parte que es consumir contenido de manera digital, como puede ser YouTube, podcast, etcétera. Pero creo que el mayor aprendizaje está en la lectura, el aprendizaje teórico, porque el aprendizaje práctico realmente está sí, invirtiendo, ¿vale? claro, Y esa parte es súper importante. O sea, nosotros podemos tener mucho conocimiento teórico, pero si no estamos aplicando, claro. no nos sirve mucho. Y en ese sentido, la bolsa, yo personalmente, te lo cuento de esta manera, tengo más capital invertido en inmuebles que en acciones. 5 veces más en inmuebles que en acciones. No obstante, en acciones tengo mucha más experiencia que en inmuebles. ¿Por qué? Porque los criterios de compra o la frecuencia de compra es mucho mayor. Un inmueble te puede costar, voy a inventar, 100 millones de pesos. Hiciste una operación que involucra 100 millones de pesos. Para llegar a 100 millones de pesos en acciones, hiciste 50 operaciones. Claro, Entonces, pese a que hay más capital, en mi caso, en inmuebles, tengo mucha más experiencia en acciones. ¿Y por qué te cuento eso? Porque yo creo que la experiencia es bien importante. O sea, tomamos toda esta teoría que aprendemos en los libros y después la tenemos que aplicar, claro, tenemos que meternos. Y ahí te vas a dar cuenta que estás cometiendo muchos errores. Y yo sigo cometiendo errores y voy a seguir cometiendo errores y me voy a morir cometiendo errores. Punto es que esos claro. errores espero que vayan siendo cada vez menores. Y, oye, Warren Buffett comete errores. Sí, Todos lo hizo cometen con errores. O Delta, lo hizo con Delta sea, Airlines. todo el mundo va a cometer errores en esto. No hay una persona que no cometa errores en esto. Porque cuando estás invirtiendo en parte, estás imaginando futuro. En parte lo Claro, estás haciendo. O sea, este negocio que estoy comprando, creo que en el futuro se va a tener un comportamiento mejor que el comportamiento que tiene actual. O que el mercado piense que el negocio en el futuro vale más. claro, Otra razón por la cual me gustan también los dividendos. Cuando invertimos por dividendos, estamos pensando en el flujo de caja de la empresa, en la generación de caja, y no en que en el mercado nos encuentre la razón y lleve la valorización de la empresa a un punto más alto. Ya no claro, necesitamos que el mercado nos dé la razón para materializar las ganancias. claro. Pero eh, yo creo que, volviendo a la pregunta inicial, porque ando por la rama, yo creo que a nivel de estudio, libros en temas de curso, bueno, aparte de los clásicos posgrado, MBA y esas cosas, hice un programa específico de inversión en acciones que lo daba la Universidad Adolfo Ibáñez, que es un buen programa, pero es caro, un programa que cuesta $6.000, creo, que yo cuando lo hice aprendí, pero aprendí cosas marginales de la base que ya tenía por mucha lectura y por llevar tiempo operando en el mercado, ¿vale? Y hoy día hay cursos que son de montos mucho más fácil de acceder y creo que está bien también. Pero ahí tenemos el problema cuando hacemos un curso de alguien que no sabemos si
ese contenido que está en ese curso, qué tan fidedigno sea. O Claro. sea, por ejemplo, hablo mi curso. Si alguien no me conoce, puede decir, el curso de Álvaro, o Álvaro está vendiendo humo. Y puede ser, pues, si no me conoce. O sea, eh, lo ideal creo yo que es partir con libros. Con libros de personas que sean autoridades súper grandes respecto al tema. Y después de eso, ya con una base de conocimiento, uno podrá discernir si el contenido por cursos de personas individuales es bueno o no. Cuando no tenemos esa base, no podemos saber si ese contenido es bueno o no. Sí, mi primer consejo en ese sentido, quien quiera partir y esté escuchando esto, partan leyendo. ¿Cómo manejas actualmente los periodos de incertidumbre? Eh, Felices. Para mí, felicidad. Porque la incertidumbre es cuando los mercados son bajistas, en general, cuando hay más temor. Y para mí es mejor, por mi estrategia de inversión, es mejor que haya incertidumbre, que haya mercado bajista. Es antiintuitivo. ¿Por qué? Porque cuando invertimos en acciones tenemos dos formas de ganar dinero. La primera es comprando una acción y después venderla más cara. Ahí necesitamos que el mercado nos dé la razón. Y la Claro. segunda a través de los dividendos. Cuando se usa una estrategia dividendera, lo que estamos buscando es comprar una acción y que el retorno de esa acción sea suficientemente alto. Entonces, lo ideal es comprar la acción más barata. Mientras más bajo compremos, mejor. Entonces, ¿por qué es antiintuitivo? Porque cuando los mercados bajan, teóricamente tenemos menos dinero. Ya tengo meses que he perdido 10 millones de pesos en términos de valorización de portafolio. Ya, menos 10 millones de pesos. Pero ese momento es mejor que cuando las acciones han subido. ¿Por qué? Porque estoy comprando más barato. Estoy comprando futuros flujos de caja a un precio más barato. Porque esta es una Claro. estrategia que se basa solamente en comprar, no en vender. De hecho, uno de los puntos más difíciles que hay al momento de invertir no es qué comprar, sino es cuándo vender. Eso es mucho más difícil. Cuando compramos acciones pensando en la venta, después puedo comprar una acción para después venderla en X, el momento de venta es muy difícil. Ujú. Achuntarle el momento de venta. Entonces esto se elimina con esta estrategia de inversión y te da una protección mental bien importante. Porque cuando más, más tienes pérdidas, cuando tu capital bajó en un periodo de incertidumbre, tú estás más contento porque estás comprando más barato. Por otra parte, cuando tienes más capital, que es cuando las bolsas subieron, estás más triste porque no estás comprando. Claro. Entonces, eso da mucha protección mental y yo le doy un aspecto muy importante, lo he ido aprendiendo con el tiempo, que es muy importante cómo nosotros mentalmente estamos parados frente a la inversión. Este camino, cómo lo afrontamos mentalmente. Porque vamos a estar invirtiendo toda la vida. Va a ser un aspecto cada vez más importante en nosotros. Entonces, Ujú. la psicología que está asociada es fundamental. Entonces, periodos de incertidumbre para mí son fiestas. Mientras más incertidumbre haya, mejor. Claro. Porque va a haber más volatilidad y eso me va a permitir comprar más bajo. Cuando hay momentos de euforia y hay más plata, y me meto a la cuenta y veo que hay más dinero, es cuando peor está el sistema. Porque se inhabilitan opciones de compra, se restringen opciones de compra, Claro. o los flujos de caja que voy a comprar son más bajos. Me encantaría en ese sentido que, por ejemplo, acciones como Habitat llegasen de nuevo a 200 pesos. La acción de Habitat el año 2021 estaba a 200 pesos. Una acción que, una empresa que sus flujos de caja no se vieron tocados y que estaba entregando 120 pesos al año en dividendos. Uf. 60% de rentabilidad en dividendos. A Uf. esos precios de Claro. compra. Una fortuna. Sí, claro, Claro. pero había un riesgo, etcétera, de cierre de la AFP. Y ahí viene el segundo tema de valorización. Bueno, si valorizamos los negocios, podemos ver que ese negocio a 200 pesos era poco riesgoso porque si cerraba, había algo que se llama encaje, que era 250 o 170 pesos por acción, algo así. Aunque el negocio cerrase, tú ganabas plata como inversionista. Entonces, Claro. cuando se elimina la opción de perder dinero, es una inversión casi segura. Ya que vimos tus mayores errores, ¿podrías contarnos tus mejores inversiones? Banco Chile. Banco Chile en una... A ver, existía la sociedad matriz del Banco de Chile, que era una empresa que tenía acciones del Banco de Chile en garantía y había algo que uno podía hacer que era arbitrar, que era comprar acciones de la sociedad matriz. Era una empresa que absorbió la deuda subordinada que tenía el Banco de Chile por la crisis de los 80. Entonces, esa sociedad matriz estaba dividida en acciones. Estaba la serie A, la serie B, la serie C y la serie E. No, la serie D y la serie E. La serie C había desaparecido y se había formado la serie D. Y esta era una empresa
que cada acción, por ejemplo, de la serie B, de la sociedad matriz, cuando el banco terminase de pagar la deuda subordinada que tenía con el Banco Central, se iba a disolver esa sociedad y cada Mm. accionista que tenía una acción de la serie B iba a recibir 3,384 acciones del Banco de Chile por cada acción de la serie B. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto costaba la acción del Banco de Chile? Costaba 70 pesos, 65 pesos en ese momento. ¿Cuánto costaba la serie B? 100 pesos. Y decía, esto no puede ser. O sea, esto era hablando año 2013, 2014. La deuda se proyectaba que se iba a extinguir al año 2019, que se extinguió efectivamente el año 2019, o 2018 por ahí. Entonces, yo agarraba el Excel y hacía simulaciones. Invierto 1 millón de pesos en acciones del Banco de Chile y proyecto X cantidad de dividendo. Y ese mismo 1 millón de pesos en acciones de la serie B, ¿en qué escenario estaba mejor? Entendiendo que el año 2019 iba a haber o en 2018 se iba a disolver esa sociedad y por cada acción de esa sociedad ibas a recibir 3,384 acciones del banco. Y era una fortuna lo que se podía generar por el descuento de precio que tenía la sociedad matriz. Y yo le daba vuelta y me duchaba y pensaba en la ducha, oye, algo estoy viendo mal, porque no puede ser esta distorsión. Incluso la serie E, el cambio era 1-1. Cada acción de la serie E se iba a transformar en una acción del banco. El banco transaba 65 pesos y la serie E transaba 50. O sea, si compraba la acción de la serie E, estaba comprando la acción del Banco de Chile a 50 pesos en vez de 65. O sea, acá hay algo que no estoy viendo que no sé. Muy bonito para ser verdad, por decirlo Era así. muy bonito para ser verdad. Entonces, ¿qué terminé haciendo? Compré acciones de las series, de la sociedad matriz, pero también tenía acciones del banco. Y yo tenía dudas de mi análisis, porque decía, aquí hay algo que no estoy viendo. Pero los informes te decían, oye, era clarito. Cada acción de la serie B se va a transformar en 3,384. Cada acción de la serie E se transforma en una acción. Y miraba la valorización y decía, aquí de verdad que hay una trampa que no estoy viendo. Y por temor al análisis, eh, no invertí todo. Lo lógico hubiese sido, vendo toda la acción del Banco de Chile y me voy completamente a la serie B. Estoy comprando con un descuento importante. Claro. Y no lo hice por temor, por dudar del propio análisis, pese a que lo pensaba. Pero ahí tenía otro problema. No tenía gente con quien conversarlo. Porque Mm, ese es un aspecto que muchas veces tenemos los inversionistas, que este es un camino muy solitario. No sí, tenemos muchas personas con quien conversar, sobre todo los accionistas minoritarios. Los inversionistas grandes y todo el cuento naturalmente tienen todos sus grupos de amigos. Yo ya conozco hoy día inversionistas grandes y hay un factor común. Tienen grupos de personas que están en lo mismo, que están conversando de los mismos temas, y eso hace que tomen mejores decisiones en conjunto, que es un claro. aspecto importante de la inversión. Cuando estamos solos es más difícil porque podemos tener una teoría y vamos a dudar muchas veces, pero no tenemos con quién imponerla. Y esa te diría que fue la mejor inversión, no tanto por temas de rentabilidad, porque por temas de rentabilidad he hecho otras mejores, qué sé yo, comprar acciones de Microsoft, pero por el proceso. Esa es la inversión que más me ha gustado que he realizado. También Mm, hay otras con inmuebles que me gustaron mucho, pero no sé, era comprar un departamento en un sector consolidado a un precio ridículamente bajo porque la propiedad estaba destrozada. Pero en términos de bolsa, la que más me gusta fue lo que pasó con el Banco de Chile, precisamente porque estaba esta situación, estos descuentos, y era bien, fue un buen lindo proceso. Y de ahí claro, aprendí que de repente hay que confiar más en los propios análisis. ¿Ya? Y hoy día, si me hubiese enfrentado a una situación similar, afortunadamente ya tengo un grupo de personas con quien pimponear esta idea. claro, Entonces es más simple el poder llegar a sacar conclusiones provechosas en ese sentido, porque ya tengo con quien pimponearlo. Entonces tengo mi claro, círculo de hierro, por decirlo de alguna manera, mi claro, directorio de la toma de decisión, con quienes nos juntamos, nos conversamos de acciones, conversamos de hipótesis, tesis, de cosas, lo vemos de distintas ópticas y llegamos a conclusiones que algunas han sido, oye, mejor no, habían factores que no estaba mirando yo y claro. me los hicieron ver y viceversa. Yo también presento ante tesis, entonces al final del día es una retroalimentación súper provechosa. Eso es bueno, tener con quién debatir la Sí, tesis de inversión. 100%. Álvaro, ¿podrías explicarnos tu estrategia de inversión y qué es lo que más te gusta de ella y cómo la has mejorado hasta ahora? Comprar acciones dividenderas que repartan una buena rentabilidad por dividendo, ajustarlo a rentabilidad sobre el capital de la empresa, o sea,
empresas que tengan ROE sobre 15%, que intento que sea el filtro que uso, eh, pagar menos de 2 veces valor bolsa libro, que la relación que hay en el precio de la acción en bolsa con el valor contable de la empresa. Ojalá comprarla a menos de 1, o sea, el mejor de los mundos sería comprar una empresa con alto ROE a una relación bolsa-libro menor a 1. Eso es penal sin arquero, como dicen por ahí. Y estar reinvirtiendo de manera permanente. Tener un listado de acciones que me gustan y cada vez que estoy invirtiendo, ir y comprar la que siento que está a precio más atractivo, equilibrando el portafolio para no desbalancearme tanto y no cargarme mucho de una acción, cosa que me pasaba en cierto momento. Pero esa es la estrategia general. O sea, es súper fome, ¿eh? Es comprar acciones de manera permanente y reinvertir los dividendos. Y que esas acciones cumplan ciertos criterios de rentabilidad sobre el capital y ciertos criterios de precio. Y ser constante. Eso es, o sea, no puede ser más sencillo. No, no hay una forma mágica, como te decía, sino que es cómo llevamos el proceso al final del día. Claro. Mientras más sencillo también mejor, porque si tendemos Pato. siempre a complicarlo, siempre tendemos a complicar Absolutamente. las tesis, entonces mientras más sencillo uno lo mantenga, mucho mejor. Sí, sí, yo creo que el valor está en lo sencillo. O sea, cuando analizamos una empresa, yo aprendí que hay que ese buen negocio, porque eso es importante. O sea, yo quiero ser accionista de mucho tiempo de un buen negocio. Y ese buen negocio hay que identificarlo rápido. O sea, si tengo que escarbar en la contabilidad, si tengo que mirar cosas muy profundas para justificar que ese es un buen negocio, probablemente no sea un buen negocio de largo plazo. Claro. Quizás está desvalorizado de manera puntual. Pero un buen negocio se identifica rápido. ¿Sabe? ¿Cómo lo identificamos? Buenos márgenes sobre ventas, por ejemplo, utilidad sobre venta, buena. Buen margen operacional, o sea, el resultado operacional sobre venta relativamente alto, ojalá sobre 30%, 40%. Eh, Sanos niveles de deuda, que tenga patrimonio creciente, que tenga ventas crecientes, que tenga rentabilidad sobre el capital establemente alta. Un buen negocio se identifica rápido. No necesitamos, como te decía, meternos a nadar en el submundo de la contabilidad para darnos cuenta que el negocio es bueno. Si tenemos que hacer eso, yo personalmente no estaría invirtiendo en esa empresa. Me Claro. gusta invertir en empresas que fácilmente puedo identificar que sean buenos negocios y que fácilmente pueda identificar patrones de precio. Esas son dos cosas. Mientras más simple lo mantengamos, creo que es mejor. Si tuvieras que recomendar 3 libros o recursos esenciales, además de tu canal de YouTube, ¿cuáles serían? Que, por cierto, tu curso recomendadísimo. Ah, sí, en el canal de YouTube tengo un curso que es gratuito, así Ujú. que más o menos simple, o relativamente simple, que explica más o menos las bases. Pero libros, a mí me gusta mucho uno de Josan Jarque, que es un español, que he entrevistado en el canal también, que se llama Cómo vivir de las rentas, que es un libro que no es es cero técnico, de hecho. Es un libro de su historia personal, cómo él llegó a jubilarse a los 43 años invirtiendo en acciones dividenderas. Es un libro muy motivacional en ese sentido, porque cuenta todo su viaje. Obviamente tiene algunos aspectos técnicos y todo el cuento, pero es un libro más bien de la historia de vida de una persona que se retiró joven a través de una estrategia de inversión dividendera. Diría un libro que debe tener unas 300 páginas, de las cuales 60 páginas serán, o 50 páginas serán aspectos técnicos, y el resto tiene que ver mucho más con psicología, trampas que vamos teniendo en el camino, distintos aspectos de la vida de un Ujú. inversionista. Ese libro creo que es muy bueno. Ahora, libros más técnicos y simples para partir, hay uno que se llama Buffettology, que creo que es muy bueno para Sí. partir, que lo escribió la nuera de Warren Buffett junto con un economista, David Clark, y explicaban en simple la estrategia de inversión de Warren Buffett, explicaban muy sencillo. Warren Buffett probablemente no necesariamente el mejor, pero el inversionista más famoso por lejos. Entonces Sí. explicaban la estrategia de inversión de él y un libro que tiene dos partes. La primera, análisis cualitativo, que es cuáles son las características de los buenos negocios que le gusta a Warren Buffett. Que hay dos principales líneas de negocio que son buenas, que son los negocios monopolios del consumidor y los puentes de peaje. Monopolio del consumidor es un negocio que la empresa no es monopólica porque le hayan dado un monopolio natural, sino que porque tiene una imagen de marca tan fuerte que los consumidores le dan una característica monopólica. Ejemplo, Coca-Cola. O sea, ¿quién compite con Coca-Cola? Pepsi. Pero no hay más. O sea, es un duopolio y que no hay más competencia. Claro. Apple. Apple es otra empresa que los consumidores le dan una característica monopolio. Claramente el Sí. Estado no dice Apple es monopolio. No. Los consumidores le asignan esa característica de monopólica, pese a que hay harta competencia en ese sector, pero Apple tiene una participación de mercado y está en un segmento de precio y de márgenes brutalmente distinto que la competencia.
Eso es una característica de negocio bueno que busca Warren Buffett. Y la otra son los negocios puentes de peaje. Lo explico de la siguiente manera. Si tú estás en un pueblo y tienes que cruzar al otro pueblo y hay un solo puente y te ponen un peaje, cada transacción tiene que pagar. O sea, cada vez que alguien Claro. pase va a pagar. Hay negocios que son puentes de peaje, que cada vez que se usan hay que pagar algo. Ejemplo, tarjetas de crédito. ¿Ya? Sí. Warren Buffett es accionista muy grande de American Express. Y como esa línea están todas las marcas de tarjetas. Visa, Mastercard son puentes de peaje por excelencia. Los bancos son puentes de peaje. O sea, los bancos te cobran comisión por todo. Y Sí. Warren Buffett mucho tiempo fue accionista de bancos porque son puentes de peaje muy fuertes. Esas son las dos características de empresas que busca Warren Buffett que lo explica en esta primera parte del libro. Y después hay una segunda parte del libro que es análisis cuantitativo, que es mirar algunos números de empresa para hacer algunos cálculos sencillos de entender cuándo el negocio puede estar relativamente a buen precio. Un libro súper recomendado para empezar. Otro libro que creo que es muy bueno es El pequeño libro que bate el mercado, de Joel Greenblatt. Eh, Adicionalmente a esos, todos los libros de Gregorio Hernández. Gregorio Hernández es un español, inversionista. Yo personalmente tengo el seco divendero, entonces me gusta mucho lo que escriben ciertas personas que tienen esa misma filosofía de inversión, porque tengo ese Claro. sesgo. Gregorio Hernández es un español eh, que también se jubiló relativamente joven, antes de los 50 años, también en base a inversión dividendera, pero él tiene muchos libros que hablan de la inversión en bolsa en general, no necesariamente o exclusivamente de la parte de dividendera, y son libros que están muy bien explicados y muy fácil. Hay uno que se llama Cómo invertir en bolsa a largo plazo, partiendo desde cero, algo por el estilo, y otro Cómo dejar de tenerle miedo a la bolsa. Hay otro que es de psicología del inversionista, hay otro que es de análisis técnico, tiene varios, tiene, no sé, 6, 7 libros, que son muy buenos para personas que estén partiendo. ¿Vale? Yo diría que esos libros ya son una primera línea. Después está, bueno, el libro clásico, histórico, que debería estar en la biblioteca de cualquier inversionista, pero no es ni de cerca el primer libro que hay que leer, que es El inversor inteligente. Ojalá la versión que tiene comentarios de Jason Zweig, ya que es la versión más actualizada. No obstante, es un libro que es denso. Sí. ¿Vale? O sea, no es el libro uno que tenemos que leer. Es muy bueno, todos los criterios que se Sí. explican en ese libro son súper atingentes y van a seguir siendo atingentes. Por eso son las bases al final del día, las bases de la inversión en valor. Pero es pesado. O sea, ojalá todos lo lean, pero que no sea el primero que lean. Yo Es como diría que con mandarle a eso, leer el Security Analysis al inicio. O sea, el Security Analysis exactamente, ese es demasiado denso para leerlo comenzando. exactamente. Ahora, yo diría que con esos libros ya tenemos una base sólida de inversión en acciones. Hay una base bien sólida y fuerte y eso ya lo podemos empezar a complementar con algunos videos de YouTube, buscar en YouTube distintos canales, distintas cosas que te vayan haciendo sentido también. El problema de las redes sociales es que puede existir mucho humo y uno no. Al Sí, principio no tenemos esa discriminación. ¿Cómo sé que el contenido que está entregando una persona es fidedigno o no? Y eso es claro, un problema. Y ahí también meto mi propio canal. O sea, como alguien que recién me conoce sabe si mi contenido es bueno, es fidedigno o estoy vendiendo humo al final del día. claro. O sea, cuando ya leemos harto, ya podemos tener una mejor base para poder discriminar cuando hay cosas que son humo, cuando se explican cosas erróneamente o cuando se explican bien. Desde tu punto de vista, ¿cómo puedes discernir de una buena oportunidad de inversión en bolsa y una muy mala inversión? Como decía antes, si veo un negocio que es bueno, que ya los tengo estudiados, ya tengo mentalmente mi lista de acciones que me van gustando, y sé que el precio bajó por ese motivo, creo que es una buena oportunidad de inversión. ¿Vale? O sea, si por ejemplo veo acciones de Coca-Cola que bajaron mucho, a mí me gusta mucho Coca-Cola como empresa, bueno, eso consideraré que es una buena oportunidad de inversión. Por otro lado, si veo que hay una empresa que es mala empresa, que tiene bajos márgenes, etcétera, y la empresa está barata, intento igual no comprarla. ¿Ya? Yo intento comprar siempre buenos negocios, o sea, para mí esa es la base. Compremos buenos negocios a buenos precios, es el mejor de los mundos. Segundo mejor mundo, comprar un buen negocio a un precio normal. Entonces, ¿qué es lo que intento hacer? Yo estoy permanentemente ahorrando en fondos money market y del dinero que voy destinando a esos fondos money market, cuando las acciones están a un precio justo, voy comprando montos más chiquititos, pero me mantengo comprando. Y cuando hay caídas importantes de precio, intento entrar con más capital, con montos más grandes. Ahí me gusta Claro, mucho y he descubierto que para mí funciona muy bien el ir haciendo compras periódicas. Yo intento comprar todas las semanas acciones a distintos precios, así voy promediando,
Y cuando los precios caen, intento entrar más fuerte, porque siempre tengo capital detrás, porque van llegando dividendos, esos dividendos se van invirtiendo en estos fondos de renta, entonces me permite tener una base de ingresos que se van al ahorro y que puedo tener relativamente siempre, o no, bueno, no siempre, pero tener acceso a capital. Y ahí viene un punto muy importante, un punto muy importante, mejor dicho, que es qué cantidad compro, porque yo estoy comprando de manera permanente, bueno, yo voy haciendo micro compras de manera permanente. Y ahí tenemos una dificultad importante. ¿Cuál es la dificultad? Muchas corredoras de bolsa te cobran comisión fija por Sí, transacción. Entonces, todo esto que estoy hablando no sirve de nada o no es aplicable si tú tienes una corredora de bolsa que te va a cobrar un monto fijo. No sé, 4.000 claro, pesos por transacción independiente del monto de transacción. Si vas a comprar 40.000 pesos no tiene sentido. Estarías pagando claro. el 10% de comisión sobre tu compra. Entonces, creo yo que lo mejor, por lo menos para hacer esto, es invertir en corredoras o a través de corredoras que no te cobren un monto fijo, sino que solamente un monto variable. Por ejemplo, yo hoy día uso Banco Itaú, que tengo una comisión negociada y hartas personas que pudieron en una ventana de tiempo negociar esa comisión y yo solamente pago el 0,2%. Entonces, a veces compro 50.000 pesos y pago 100 pesos de comisión. Claro, Entonces, eso permite estar comprando y si de manera permanente. Y si, por ejemplo, mi capacidad de ahorro fuese 500.000 pesos mensuales, puedo hacer 10 compras de 50.000 pesos en el año, en el mes. Entonces, eso para mí muy bueno. Creo que es una muy buena forma porque nos mantiene muy motivados. A mí me mantiene muy motivado al estar haciendo compras periódicas. Muchas ahora, veces se habla de que la mejor forma de ahorrar es el preahorro. Y ojalá que ese preahorro no pase por ti. Eso es clásico. ¿Cuál es el problema de eso? Que no te trabaja el hábito, te trabaja el resultado. claro, Entonces creo que es muy bueno para la persona que no tiene el hábito. Pero para quien esté invirtiendo y que quiera ser inversionista y dedicarse a esto, el preahorro, a mi juicio, no es tan bueno porque no nos hace el hábito, nos genera el resultado que es estar ahorrando. El preahorro es, no sé, que de mi sueldo, por ejemplo, automáticamente una plata se vaya a un fondo sin que pase por mí. No, yo quiero que pase por mí. Que la plata me llegue a mí y yo ir y meterme en la corredora y hacer las transferencias y comprar yo. claro. ¿Por qué? Porque estoy trabajando el hábito. Entiendo la lógica y comparto la lógica que si queremos resultado, el preahorro es muy bueno. Pero como somos hábito en esto, yo creo que ese preahorro no nos trabaja el hábito, nos trabaja el resultado y no el hábito. Y somos el Claro, hábito al final del día. claro. La Lo- consistencia y la persistencia en ese hábito Los de más, inversión y de ahorrarlo. sí, los más exitosos inversionistas, todos tienen hábito. O Sí, sea, Warren Buffett no hace preahorro. Ray Dalio no hace preahorro. Ni uno hace preahorro. no, Todos están invirtiendo activamente, seleccionando las cosas donde están. claro. Entonces, entiendo la lógica, el preahorro es bueno a nivel social, porque no tenemos el hábito como sociedad, no lo tenemos, ¿vale? No nos gusta ahorrar e invertir, pero va a ser mucho mejor al final del día, en el largo plazo, creo yo, cuando tú estás activamente trabajando ese hábito. En la actualidad hay muchas herramientas y plataformas disponibles para invertir en acciones. ¿Hay alguna que recomendarías especialmente para los que están comenzando? Banco Itaú. Banco Itaú eh, en acciones chilenas. Acciones norteamericanas, bajo ningún punto de vista Banco Itaú, porque es lo peor que puede existir por tema de monto. ¿Por qué en acciones chilenas Banco Itaú es tan bueno? A mi juicio, primero porque creo que para una persona que está empezando, no es muy bueno meterse en acciones individuales. Una razón muy sencilla, para seleccionar acciones individuales, a mi criterio, hay que seleccionar buenos negocios. Y cuando estamos empezando, no tenemos las herramientas cognitivas todavía o de conocimiento más que cognitivas, lo dije mal, de conocimiento, para poder discriminar cuando un negocio es bueno. No tenemos esa parte. Y tenemos que saber cuando un negocio es bueno. Que muchas veces, y esto es lamentable, vamos a copiar a otras personas a quienes podemos validar. ¿Ya? Por ejemplo, si Warren Buffett compra una empresa, muchas personas van y compran la misma empresa. ¿Por qué? Porque Warren Buffett la compró, sesgo de autoridad. ¿Cuál es el Claro, problema? Esa persona que no tiene ese conocimiento de por qué Warren Buffett está comprando algo, no necesariamente, o sea, primero Warren Buffett se puede equivocar, punto uno. Y segundo, no necesariamente va a saber cuándo Warren Buffett venda, si es que vende. Y hay mucha pérdida de capital. Tú mencionaste el error de Warren Buffett con Delta. ¿Cuántos compraron sí. acciones de Delta porque simplemente Warren Buffett Uf, compró? claro, Y si después Warren Buffett se equivocó o decidió vender y tú no te diste cuenta,
te quedaste metido adentro y perdiste un montón. O sea, Claro. hay que saber dónde estamos comprando. Y para eso necesitamos tener cierta base de conocimiento, por lo menos mirar estados financieros. ¿Vale? Eso es punto uno, no copiar nunca. Y en esa línea, creo que la mejor forma para quien quiera partir es a través de ETFs, que no estamos seleccionando nosotros la acción, sino que estamos seleccionando un grupo de acciones en una economía particular. Claro. Y es un buen instrumento, a mi juicio, para partir. ¿Vale? Creo que al final del día lo mejor es tener una mezcla de ETFs con acciones individuales, pero yo no partiría por acciones individuales. Y en esa línea, Banco Itaú tiene la gracia de que los ETFs chilenos que ellos mantienen son de comisión cero en compra. Entonces, cuando estamos partiendo, tenemos probablemente poca capacidad de ahorro. Pagar cero en la comisión de compra es muy bueno, Sí, porque podemos estar comprando montos chiquititos. Entonces, yo me decanto por eso. Y además tienes línea de crédito, ya que yo la uso a lo bestia. La línea de crédito que te dan es de un porcentaje del capital que tú tienes ahí. Entonces, ¿cuál es la gracia? Tú usas línea de crédito, yo la uso mucho, yo compro siempre con línea de crédito y tengo 48 horas para pagarla. Entonces, compro acciones, saco, si compro, por ejemplo, hoy día compré, en la mañana, compré 200.000 pesos en un fondo de renta inmobiliaria. Esos 200.000 pesos los compré con línea de crédito. Entonces, acto seguido de comprar esos 200.000 pesos, saco 200.000 pesos de un fondo money market y los transfiero a la corredora. claro. Ese dinero lo voy a tener mañana en la cuenta. Se demora 24 horas en liquidar el fondo money market. Se retiro hoy día, lo tengo mañana y mañana hago la transferencia a la cuenta de la corredora. Y quedas Y, pago. y queda pagado. Entonces, ¿cuál es la gracia de eso? Que puedo esperar precio del instrumento que estoy siguiendo, que no necesito tener la plata estancada en la cuenta cuando el precio llegue. Y además, en paralelo, la plata me está generando intereses. Claro. Que aunque sean muy bajos los intereses que pueda generar estos 200.000 pesos, por ejemplo, bueno, es parte del hábito. Porque después cuando sean 200 millones de pesos no voy a esperar tener ahí el hábito desarrollado, ¿no? Hay que tenerlo con montos chicos, Claro. montos medianos, da lo mismo, pero hay que tener el hábito. El hábito se trabaja desde el inicio. ¿Cómo determinas la cantidad adecuada de diversificación en tu cartera y cómo tienes distribuido tu portafolio en acciones? Eh, Mira, yo tengo en el cerebro básicamente 4 tipos de activos dentro de una estrategia dividendera. Dentro de estos 4 cuadrantes, un primer cuadrante son ETF dividenderos, pues te suavizan y te corrigen la volatilidad del portafolio. Un segundo cuadrante serían acciones blue chips, que son de bajo riesgo, son empresas grandes que no necesariamente tienen mucho retorno por dividendo, pero que puede oscilar 5, 6, 7% al año en dividendo, pero son súper estables y súper firmes. Dentro de esas empresas, por ejemplo, tengo, no sé, Banco de Chile, Enel Chile, Coca-Cola, cosas por el estilo, que van a tener volatilidad igual, pero en el largo plazo son empresas bien estables. Otro cuadrante son fondos de renta inmobiliaria. Me gusta mucho el sector inmobiliario, pero entrar a través de fondos más que propiedades individuales. Estoy vendiendo, de hecho, departamentos para invertir en fondos. Entonces, tengo este cuadrante mental, por decirlo de alguna manera, en fondos de renta inmobiliaria, que estás diversificando en inmuebles de manera eh, bien sana, por decirlo de una forma, y que tiene una rentabilidad por dividendo 7, 8, 9% dependiendo del precio de compra. Y después tengo un cuarto cuadrante, que es donde tengo todo el riesgo del portafolio, que busco principalmente 2 cosas. O vaquitas lecheras, que son empresas que no tienen crecimiento, pero que tienen mucha rentabilidad por dividendos, sobre 10%, ejemplo, Sofri, que le intento comprar siempre cuando los dividendos estén sobre el 10% de rentabilidad, y empresas de mucho riesgo que estén en sectores riesgosos, pero que como están en sectores riesgosos, cotizan a valores que la rentabilidad por dividendo está en torno al 15-16%. Entonces, en ese cuadrante asumo el riesgo. ¿Cuáles son esas empresas? La AFP. AFP Habitat, ILC, Provida, son empresas que a las cotizaciones que pueden tener tienen muchísima rentabilidad por dividendo. ¿Y por qué tienen tanta rentabilidad por dividendo? Porque son empresas que están en industrias que pueden ser reguladas. Y esa regulación no sabemos qué impacto va a tener. Entonces el mercado naturalmente castiga esas empresas. Pero los flujos de caja actual que genera esa empresa te rentan mucho por dividendo. Entonces, ¿cuál es la tesis? Busco mucha rentabilidad por dividendo ahí, asumiendo riesgo, asumiendo que si hay una regulación muy agresiva voy a tener una pérdida importante ahí, pero que si la regulación no es tan agresiva,
entraste a un precio que te va a generar mucho retorno en el futuro. Pero hay un Claro, porcentaje chico del portafolio que está asumiendo ese nivel de riesgo. Yo no invertiría todo mi portafolio en ese nivel de riesgo puntualmente. claro, Entonces, mirando esa construcción general de portafolio, yo estoy asumiendo que mi portafolio me está rentando entre el 8 y 9%. ¿Por qué? Porque los ETF rentan 7-8, te dan estabilidad. Las empresas grandes, que está el otro cuarto, te rentan 5-6 con estabilidad. Los fondos de renta inmobiliaria 7-8. Y tengo este otro cuadrante que me renta 12, 13 y 15% y que compensa este otro del 5-6 que te da estabilidad. Entonces, en el mix llego a un 8 con un riesgo relativamente razonable. claro. Y esa es la forma de diversificar que tengo hoy día. No es habitual preguntar sobre política en este contexto, pero se considera, y yo también personalmente lo hago, que las decisiones políticas y económicas tienen un impacto directo en el mercado. Ahora, desde tu perspectiva, ¿cómo ves el panorama político y económico actual de Chile y cómo influye esto en tus decisiones de inversión? Da incertidumbre el programa político. Estamos en este momento que estamos grabando, hay una reforma constitucional que está próxima a ser votada, donde personalmente yo decidí hace un año aproximadamente dejar de ver política. Yo veía muchas cosas de política y me contaminaron mucho el cerebro. Porque claro, claramente uno tiene una visión política y el país se fue fragmentando en ese sentido. Y yo tengo un lado más económico con cierta visión, que bueno, ya dije de que lado de más allá de que la parte valórica, por ejemplo, no comparto muchas visiones quizás con... Yo soy más liberal en ese sentido, liberal en todo sentido. Me gusta mucho la libertad de mercado. Mis votos suelen ir a libertad de mercado. No obstante, me empecé a abstraer de la parte política porque contaminaba mucho, muy agresiva. Eh, hay mucho, no sé si odio la palabra correcta, pero mucha rabia en las votaciones Ujú. políticas. Y por redes sociales se mueven muchas cosas políticas que son deseables. Entonces yo empecé a abstraerme de la parte política y fue una cura mental infinita. Desde que dejé política duermo muchísimo mejor. Entonces, si bien estoy al tanto de algunas cosas, intento no ver muchas cosas de política, porque me hacía mal al alma. Claro, Y al final del día, los mercados van a seguir operando indistintamente en los escenarios políticos. Ahora, lo que sí intento evitar es comprar muchas cosas que tengan mucho riesgo político, salvo que estén muy castigadas de precio. Entonces aquí es contradictorio con lo que te estaba diciendo, porque estaba diciendo que invierto, por ejemplo, en AFPs, que tienen mucho riesgo político, pero los precios son, a las rentabilidades por dividendos son razonables, entonces estoy dispuesto a asumir ese riesgo. Pero también me gusta mucho invertir en empresas que en las que creo que el escenario político no va a modificar mucho sus niveles de negocio. Coca-Cola, o sea, ¿quién se va a meter con Coca-Cola? claro. No creo que regularicen el consumo de Coca-Cola. No tengo idea, la verdad que no, pero me gusta mucho Coca-Cola como modelo de negocio porque siento que se aleja del contexto político que haya, como que se blinda en ese sentido. Y esa es la visión, estoy más alejado de la parte política. ¿Y esto cómo afectaría ya tus decisiones de inversión? No las cambia. O sea, más allá de buscar empresas que ojalá no tengan tanto sesgo político, que el portafolio no tenga tanto sesgo o esté metido en industrias que estén o cercana a regularización, o regulación, mejor dicho, no cambia mi visión, o sea, de invertir de manera permanente. Ya, Compro nomás, yo soy comprador de acciones. Y si se empieza a poner feo, bueno, buscaré otro mercado nomás. Empezaré a comprar Estados ya, Unidos, no sé, cosas, no sé. No voy a dejar de ser inversionista. claro, Voy a morir siendo inversionista. claro. Lo bueno es que el conocimiento también de lo que has obtenido acá te va a servir en cualquier otro mercado también. Sí, hay algunos ajustes que hacer, pero hay diferencia en el mercado Sí, norteamericano con el chileno en términos de valorizaciones, pero al final las empresas son las empresas y hay sí. criterios, o sea, las buenas empresas son buenas empresas en todas partes. Saliéndonos un poco del contexto, ¿tienes algún hobby? Sí, juego Magic, muchísimo. El mejor juego de la historia, Mm. el mejor. Feliz si alguien quiere, si alguien quiere jugar Magic, feliz. Magic Arena, se juega online, plataforma gratuita, es un juego de cartas que tiene una su versión online que es maravillosos. Muchos de quienes van a ver esto seguramente conocen Magic y han jugado Magic. Ya, a mí me encanta jugar Magic. Me- No me esperaba esa respuesta. ¿Por qué? Ah, pensé que eras así como de jugar fútbol o algo así. No, Magic.
Magic. Está Antes bien. jugaba fútbol y todo el cuento, pero ahora juego Magic. Ya, ya. Ahora, finalmente, si tuvieras que dar un solo consejo a tu yo del pasado, ¿cuál sería? Trabaja más la parte mental, trabaja más la ansiedad, eso. Enfocarse en todo lo que no está relacionado con la inversión, que yo creo que es muy importante y se habla poco. Cómo controlamos la ansiedad, el estrés, Ujú. las frustraciones, todo es la ansiedad principalmente. Transita este camino con un control de ansiedad. O sea, creo que fíjate, que es bien interesante, porque yo creo hoy día que lo más importante en la parte del inversionista es cómo nos comportamos en todo lo externo al proceso de Sí, inversión. Eso es lo más sí, importante, a mi juicio hoy día. Y es lo que menos se habla, porque naturalmente quien está empezando a invertir y quiere invertir, lo que más quiere saber es adquirir conocimiento de inversión. Pero lo que te va a dar el resultado más fuerte en el largo plazo es tu comportamiento, es cómo viviste este proceso de inversión. Y eso está fuera de los estados financieros, está fuera de todo eso. claro, Y ese punto es fundamental. Y se habla poco. sí. El manejo emocional eh, y particularmente la ansiedad. La Mm, ansiedad al estar invirtiendo y la ansiedad al no estar invirtiendo. Porque hay muchas personas que probablemente, y lo sé porque me han hecho muchos comentarios, de sé que es importante invertir y estoy ansioso porque no puedo invertir tanto. Bueno, ¿cómo vamos controlando toda esa parte? claro, Es cómo controlar lo que no se hace en la cancha. Eso es como en la jerga futbolera. Los mejores jugadores se hacen no por lo que están haciendo en la cancha, sino que lo que hacen afuera. Y ni siquiera claro, en el entrenamiento. Es cómo duermen, cómo comen, cómo hacen todas esas cosas. Eso es lo claro. más importante de trabajar. Me sumo a eso de que también la ansiedad, que a veces uno le da ansiedad de que a veces se queda sin liquidez y no puede sacar la plata porque no Sí, crece de los árboles y te quedaste sin liquidez y pasó la oportunidad de la compra. sí, claro. Eso. Ese consejo le daría a Mm. mí yo el pasado. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y Álvaro y por compartir tu tiempo y conocimiento con nosotros. Nos estamos viendo. Un abrazo, muchísimas gracias. Ojalá que vaya muy bien en este proyecto y felicitaciones por sumarte a este camino de la educación porque, o de la difusión de conocimiento financiero que es muy importante. Muchas gracias. Un abrazo. Y a todos los que han llegado a esta parte del video les agradezco por estar acá. No olviden dejar su like, si no lo has hecho, suscribirte y activar la campanita para más de ahorro e inversión. Nos vemos en la próxima.